my sword. Yes. Leyendo El Veterano, termina, capítulo 1. El Veterano. De History Fans Go. Nos encontramos en la fecha del solsticio de invierno, era el día donde todos los dioses griegos se reunían. Si los seres todopoderosos que gobiernan el panteón griego, esos seres que se creían que solo eran un mito, existen y de hecho en este momento estaban discutiendo en la sala del trono todos ellos. Zeus. Mamá me quiere mucho más. Poseidón. Ya te gustaría Chispitas, el favorito de mamá soy yo. Zeus. Soy yo. Hades. Podéis callaros, los dos son tan ruidosos. Zeus. Poseidón. Tú te callas. Hestia, Hera, y Demeter estaban charlando pacíficamente junto al hogar. Atenea, bueno, ella estaba pensando en cómo iban las cosas estos últimos años con las búsquedas que había esta su hija favorita Anabeth junto al hijo de Poseidón, cosa que no le agradaba que estuviera con el cabeza de algas como lo llamaba su hija. Hefesto, bueno, ese Hefesto estaba jugando en un Nintendo Switch junto a él. Ares estaba afilando su espada pensando en la noche que tendría junto a su amante, y hablando de su amante, esta estaba pintándose las uñas en su trono. Y Dioniso, bueno, digamos que solo quería largarse de ahí lo más rápido posible para revolcarse en la desgracia, como él lo llamaba, que su padre lo había metido. Y Apolo estaba tratando de llamar la atención de su hermanita, la cual trataba de ignorarlo todo lo que podía, y Hermes estaba atendiendo una llamada, ni él la junta dejaba de trabajar el pobre. Todo eso acabó cuando una luz brillante que dejó a todos los dioses sin poder ver qué pasaba. Cuando la luz se apagó se encontraba Annabeth, Perky, Charles Beckendorf, Silena, Thalia, Quirón, Travis y Connor Stoll, Clarice, y Grover. Perky. ¿A qué pasa? Annabeth. Cerebro de algas, quita tu pie de mi estómago. Parecía un juego de Twister si se lo preguntaran a los dioses. Después de que los semidioses se levantaran, algunos con unos moretones leves decidieron hacer la pregunta que tenían en mente. Annabeth. Mamá, ¿qué hacemos aquí? Atenea. No lo sé, querida. En ese momento otra luz apareció encima de Atena. Esta vez fue un libro que tenía una nota pegada a la portada. Queridos dioses y semidioses, aquí les he traído un libro del más grande héroe que ha existido en los multiversos. Debería leer con cuidado y analizar cada palabra y acciones que toma el protagonista. Eso es todo lo que diré de parte de... Postdata. No podrán salir de la sala del trono hasta que terminen el libro o hasta que los autores lo decidan. Zeus. Nadie me dice lo que puedo o no puedo hacer. Y intento salir del templo. Intentar es la palabra clave porque se estrelló con una barrera y cayó a su trono. Hades. Será idiota, murmuró con incredulidad. ¿Cómo podía su hermano ser tan idiota? Por algo avisaron. Hestia. Bueno, creo que no queda de otra que leer el libro. ¿Cuál es el título? Atenea. El Veterano. Muchos alzaron una ceja por el título. Como ya habían aceptado que no podrían salir de la sala, los dioses crearon sillones para que los semidioses, como también palomitas, refrescos y papas fritas, de manera que estuvieran cómodos. Perky. ¿Quién va a leer primero? Zeus. Lee, Atena, cuanto antes acabemos mejor. Muchos asintieron ante esas palabras mientras otro les daba bastante igual. Atenea. Está bien, comenzaré. Había llegado un nuevo día. Temprano en la mañana los rayos de sol se filtraban a través de las hojas de los árboles, iluminando una vieja morada en medio del bosque. Una enorme casa de 2 pisos tradicional de estilo oriental en medio de un bosque y oculta debajo de enormes árboles que alcanzaban fácilmente los 50 metros de alto. La casa era de madera de cedro, pintada de color negro la mitad inferior y de color blanco la mitad superior, con un enorme techo de tejas de color negro. Había un pequeño jardín en la parte trasera, con un estanque lleno de peces koi rojos y blancos, árboles sakura y alguna que otra roca decorando el lugar. En el piso inferior, donde la madera no recubría las paredes, lo hacían las fusuba, ventanas corredizas, y puertas corredizas que daban al jardín, y una pequeña plataforma de madera al exterior que estaba a la misma altura que el suelo de la planta inferior. El interior de la casa era igual de impresionante. Tras la puerta de entrada se encontraba un pequeño zona con suelo de piedra al mismo nivel que el exterior y un armario de madera a un lado donde dejar los zapatos. Luego había una pequeña plataforma de madera negra que definía el suelo del resto de la residencia. Después de pasar la entrada, tras una puerta corrediza se encontraba un largo pasillo con varias puertas laterales en el cual al final, se encontraban unas escaleras negras que permitían acceder al piso de arriba. La primera puerta a la derecha se podía encontrar la cocina, equipada con varios electrodomésticos, una despensa y una nevera.
En esta misma cocina había otra puerta en la cual se podía acceder al comedor o se podía entrar en él por la segunda puerta a la derecha del pasillo. En el comedor se encontraba una mesa de baja altura de madera negra con varios cojines de seda que permitían a la gente sentarse alrededor de la mesa. Una puerta corrediza daba paso al exterior, unas escaleras enganchadas justo debajo de la puerta y después un camino de piedra llevaban a donde se encontraba un templete de madera roja y rejas negras construido sobre una plataforma de madera negra, con 8 pilares rojos sosteniendo la estructura hexagonal y donde se encontraba una mesa normal de madera roja junto a 8 sillas repartidas a los 4 lados de la mesa. La tercera puerta a la izquierda daba lugar a un salón donde se encontraban 3 sofás alrededor de una mesa de café delante de una tele. Había también varias estanterías llenas de libros variados y otra puerta corrediza que daba paso al jardín. De vuelta al pasillo, la primera puerta a la izquierda daba paso a un enorme despacho lleno de estanterías y pergaminos variados empotradas contra las paredes y al fondo un despacho de madera negra con un sillón que se veía muy cómoda. Detrás del sillón había una cómoda colocada contra la pared con varias fotos enmarcadas y encima de esta una ventana corrediza. La segunda puerta a la izquierda daba paso a unas escaleras descendentes que llevaban al sótano. La tercera puerta daba a un simple baño donde hacer las necesidades y un pica para lavarse la cara. La cuarta puerta a la izquierda daba paso a una sala llena de estanterías llenas hilos y tapices donde en el centro de la sala se encontraba un hermoso y enorme telar de bronce. Había otra puerta corrediza a la derecha de la sala que permitía salir al jardín. Al final de las escaleras del segundo piso había una ventana corrediza que tras la cual se encontraba el jardín. El largo pasillo constaba de 9 puertas, 4 de cada lado y la puerta al final del pasillo donde se encontraba el dormitorio principal. Dentro de la casa, no había ni una sola luz encendida, tampoco había ningún ruido, excepto dentro de la habitación principal. El dormitorio estaba compuesto por una cama de matrimonio, varios muebles de madera blanca donde se guardaba la ropa y otras pertenencias y una puerta a un lado de la habitación donde se encontraba el baño. Atenea. Parece que está bien proporcionada y bastante grande como para una familia. Ana Abed. Me gusta el diseño de la casa mansión pero no reconozco bien el tipo de vivienda. Si me lo preguntaras diría que se asemeja a una casa japonesa de la época feudal. Hefesto. Me pregunto quién la construyó. Zeus. Suficiente sobre construcción continua. Atena. Durmiendo en la cama se encontraba un anciano, tenía arrugas por toda la cara y su piel estaba manchada por marcas de la vejez con 3 líneas paralelas adornando cada mejilla, su pelo blanco estaba medio caído, las raíces del pelo sin fuerza para mantener el pelo anteriormente de punta. Llevaba una túnica holgada de color blanco con mangas largas suelto. Quizá pareciera viejo y frágil, pero las apariencias engañaban. Si alguien fuera a mirar debajo de las mantas de color rojo y su túnica, verían un cuerpo lleno de cicatrices, las 3 más notables, un cicatriz vertical de 10 centímetros de largo justo en su pectoral izquierdo con otra ligeramente más pequeña en su espalda paralela a la de su pecho mostrando que le habían atravesado el corazón. La última era una enorme cicatriz que tenía rodeando todo su codo derecho, el resultado de perder su brazo y de recibir uno de nuevo a partir del cultivo de nuevas células. Donde su piel era generalmente bronceada y curtida, la de su antebrazo derecho era blanca como un hueso. Sus manos estaban llenas de callos y a pesar de ser un anciano que había cumplido hace unos meses los 153 años, seguía teniendo un cuerpo definido lleno de músculos tan duros como el acero. Talía. Supongo que él es el veterano. Artemisa. Eso parece. Veamos cómo resulta aunque me pregunto cómo duró tanto tiempo viviendo, pensó. Afrodita. Imagínate cómo se veía cuando estaba joven, de seguro estaba ardiente. Silena. Mamá. Afrodita. ¿Qué? Artemisa. Tenía que salir el comentario de la puta, murmuró para sí misma. De pronto los párpados del anciano se abrieron de golpe mostrando unos ojos azul zafiro con contornos grises al mundo. El anciano se irguió, sentándose sobre su cama antes de levantar las mantas y poner los pies en el suelo. Él se estiró haciendo crujir sus viejos huesos antes de levantarse y dirigirse hacia la puerta. El viejo recorrió el pasillo sin prestar atención a las puertas laterales, sus pies descalzos recorriendo el suelo tibio hasta llegar a las escaleras por las cuales descendió hasta la planta baja. Con su zona de trabajo en la habitación derecha y el salón en la izquierda, avanzó hacia adelante, recorriendo más de la mitad del pasillo hasta pararse delante de la tercera puerta a su derecha. Al abrirla, vio delante de él unas escaleras que se adentraban en la oscuridad.
Sin dudar, descendió las escaleras mientras sus ojos se acostumbraban rápidamente a la oscuridad. En su antigua línea de trabajo, más le valía a uno tener buenos ojos si no quería morir joven. Ares. Supongo que era algún tipo de soldado, pero ¿de qué tipo? Supuso que un espartano o algo así. El anciano descendió las escaleras hasta llegar abajo, donde encontró unas puertas dobles que permitían la entrada a su onsen, aguas termales. Ignoró la puerta y contornó las escaleras hasta llegar al otro lado de la sala. Al fondo del todo se encontraban 3 puertas, una al frente y 2 a los lados. A la derecha se encontraba el arsenal, el lugar donde guardaba todas sus armas y pergaminos que contenían las instrucciones sobre cómo realizar sus técnicas, eso, y otros tesoros que cualquier persona habría matado por tener hace décadas. El albino suspiró decepcionado al recordar, pero reprimió el sentimiento antes de dirigirse hacia la puerta del medio. No miró hacia la izquierda, esa sala era donde se encontraba su forja, ahora apagada y acumulando polvo. Hefesto frunció el ceño ante esto. El anciano abrió la puerta y entró en una enorme sala iluminada por unas bolas de luz flotando cerca del techo. El suelo estaba cubierto de tatamis de color rojo, formando rectángulos con bordes negros, las paredes estaban recubiertas por placas de madera así como el tejado. El albino se quitó la parte superior de su túnica y la dejó en un perchero cerca de la puerta, dejándolo solo con sus pantalones blancos y sus vendajes en el brazo derecho, ocultando su diferencia de piel debido a la prótesis. Luego empezó a correr alrededor de la sala. Algunos podrían decir que era rápido para ser humano, ese sería el eufemismo del año. El viejo estaba corriendo 2 veces más rápido que un jaguar, aproximadamente unos 60 m/s, el equivalente a 216 km por hora. Lo más sorprendente es que aguantó 30 minutos corriendo a esta velocidad y al finalizar, a pesar de que estaba sudando un poco, ni siquiera le costaba respirar. Después de todo, esto solo era el calentamiento. Todos los semidioses se quedaron con la mandíbula hasta el suelo y no eran los únicos, los dioses también se preguntaban cómo diablos a su edad se podía mover a tan alta velocidad. Perky, Clarice. Y está calentando. Después de eso se volearon a ver y fruncieron el ceño por decir lo mismo al mismo tiempo. Algunos soltaron risitas por eso. Luego se colocó en el centro de la sala y empezó a practicar sus katas. Estaba ejercitando en estilo marcial que había practicado durante décadas. Quizá estuvieran en una época de paz y que no había habido una guerra a gran escala durante más de un siglo, pero eso no era excusa para dejar de practicar. El anciano era un guerrero en el alma y después de décadas luchando y practicando, incluso después de retirarse no había dejado de practicar. Cualquiera de estos días alguien podría intentar atentar contra su vida y no estaba dispuesto a dejarse matar fácilmente. Espera lo inesperado. Atena. Bastante paranoico pero entendible. Ares. Me gustaría pelear contra él. Perky. Te destrozarían. Ares. ¿Qué dijiste, Jackson? Gritó enojado. Perky. Lo que oíste, y le lanzó una mirada burlancia. Ares. Serás. Zeus. Suficiente. Atena sigue leyendo. Después de media hora practicando, una capa de sudor se había extendido por todo su cuerpo y necesitaba tomar un baño. Recogiendo la prenda que había dejado en una percha, abandonó la sala dirigiéndose hacia su onsen. Al abrir las puertas dobles vio 2 puertas más, la de la derecha con una tela azul con el kanji de hombres y la de la izquierda con una tela roja con el kanji de mujeres. El anciano entró por la puerta de la derecha y vio una sala de tamaño medio con unos casilleros de madera en el medio y varios bancos de madera por los lados. Dejó la túnica dentro de uno de los casilleros y entró por la puerta del fondo. Al abrir la puerta, observó con una sonrisa al fondo de la sala donde se encontraba la enorme piscina de agua caliente, alimentada por 2 cabezas de zorro vomitando agua. Había varias imágenes de zorros y otros animales en estado salvaje por el techo y las paredes. A la derecha y izquierda de la entrada se encontraban varios taburetes delante de picas con jabón para lavarse. Un onsen tradicional, era de la misma manera para el lado femenino. El anciano se tomó su tiempo para lavarse, disfrutando de la sensación y el agua caliente corriendo por su piel. Después de enjabonarse y aclararse se metió dentro de la piscina y se acomodó en los asientos sumergidos. Disfrutó del momento con los ojos cerrados hasta que de pronto abrió los ojos de nuevo. A pesar de que estaba solo en este onsen, imágenes y recuerdos de días más alegres pasaron frente a sus ojos. Amigos que venían a su casa junto a sus hijos a visitarle. Las risas. Las tonterías. Los momentos alegres ya desaparecidos hace mucho tiempo.
Viendo que se estaba poniendo melancólico, el anciano suspiró y se levantó para salir del baño. Hestia. Eso es bastante triste ver morir a todos los que apreciaste. Afrodita. ¿No tuvo hijos? Todos se dieron cuenta que no mencionó esposa o hijos. De nuevo en los vestidores, el albino cogió una túnica limpia que guardaba en uno de los casilleros, se vistió de nuevo. Era del mismo estilo que su anterior túnica, enteramente de color blanco, solo que esta vez por encima de esta, llevaba una cama de color negro de manga larga que le llegaba hasta las rodillas con un símbolo de un remolino rojo en la espalda. Luego salió del onsen y subió por las escaleras antes de encaminarse hacia la cocina mientras pensaba qué podría hacer hoy. Aún tenía un tapiz que acabar, podría intentar escribir algo, arreglar el jardín, meditar o simplemente relajarse en el salón. No era como si tuviera mucho más por hacer. Sus amigos habían muerto, los hijos de sus amigos también y los nietos de sus amigos. No les interesaba escuchar a un anciano como él. Tampoco tenía parientes vivos cerca de aquí, por lo que su vida durante las últimas décadas había sido bastante solitaria. Eso es triste, murmuraron varios en la sala. Hades solo puso los ojos en blanco. La muerte era algo normal, algo que llegaría tarde o temprano, menos a los dioses, bueno, al menos que se cuente el desvanecimiento, pensó. Habiendo llegado a la cocina, abrió el frigorífico y para su enorme fastidio, vio que tendría que ir a hacer la compra. Luego miró en la despensa y era el mismo resultado, casi vacía. Suspirando cansado, cerró el armario, cogió un pergamino que estaba en un cajón y se encaminó hacia la entrada. Abriendo la puerta que daba al recibidor, sus pies dejaron el suelo de madera y tocaron la fría piedra, se puso el pergamino dentro de su manga, sus sandalias de madera, y se las puso antes de alcanzar un bastón de madera apoyado contra el muro. Dicho bastón era de madera roja con el pomo tallado en forma de cabeza de zorro con 9 colas donde el albino podía descansar y agarrar el bastón. Preparado, abrió la puerta principal, dejando a la vista un pequeño camino de piedra que llevaba hacia dentro del bosque oscurecido por las hojas de los árboles. El anciano salió de su propiedad y se adentró dentro del bosque apoyándose sobre su bastón. Solo tardó unos segundos en llegar delante de la entrada de su propiedad. Una puerta Story. Pasó por debajo sin prestar atención. Tras la primera puerta había otras 107 puertas formando un camino y el albino pasó a través de ellas sin prestar atención. Cuando al final cruzó la última puerta, pudo apreciar un cambio bastante evidente, pero aún así siguió caminando. Al contrario que antes, los ruidos de varios animales podían ser escuchados, el canto de los pájaros, los ruidos de los insectos que vivían en este lugar y alguna que otra ardilla corriendo por las ramas de los árboles. Era un sonido pacífico y tranquilizante para él. El anciano disfrutó del sonido de la naturaleza con una sonrisa en la cara. Pero mientras iba caminando, poco a poco esa sonrisa fue menguando hasta que la expresión pacífica del albino se convirtió en un ceño fruncido. Luego sus pasos fueron haciéndose cada vez más lentos hasta que se paró en seco en medio del bosque. Atenea. Siento que algo va a pasar. Cerró los ojos y se apoyó sobre su bastón con ambas manos antes de suspirar. Me siento insultado. La voz cargada de poder y autoridad del anciano resonó por el bosque y acto seguido, volvió a abrir los ojos antes de actuar. En un movimiento rápido, separó las piernas y cogió su bastón como si fuera una espada, apuntándolo hacia el suelo. De la punta, una línea comprimida de rayos salió disparada agujereando el suelo y casi de forma instantánea, levantó el bastón arrastrando la lanza de rayos hacia arriba formando una larga cicatriz en la tierra que se extendió por 30 metros. Zeus. ¿Cómo puede usar los rayos? Poseidón. ¿Seguro que no eres el dios del teatro? Se escucharon risitas el cámara del consejo. Zeus estaba que estallaba, se sentó y Atenea continúa. En medio del aire, tierra y piedras estaban volando junto a una persona o más bien un cadáver, ya que había sido cortado verticalmente por la mitad. Bastardo. Se oyó de entre los árboles. Acto seguido, 2 personas más salieron disparadas hacia el anciano. No, esperad. Gritó otra persona desde las ramas. Pero fue demasiado tarde. Para todos los presentes, fue como si el albino hubiera desaparecido y vuelto a aparecer unos 20 metros más lejos. Los demás enemigos miraron con ojos incrédulos al viejo hasta que el sonido de 4 cosas cayendo al suelo les llamó la atención. Cuando giraron sus cabezas, vieron con horror los cuerpos de sus 2 amigos, cortados por la mitad a nivel de la cintura. Delatar vuestra posición de semejante manera, esta generación es realmente decepcionante.
dijo el albino mientras mantenía su bastón envuelto en descargas amarillas en alto. Todos los semidioses se quedaron boquiabiertos ante tal muestra de poder y brutalidad. Ares. Quiero luchar. Dioniso. Chifló de asombro mientras tenía en la mano una Coca-Cola Light. Atenea. Para alguien tan viejo se mueve bastante rápido, podría ser un semidios o tiene algún tipo de poder especial. Con casi todos en sala asintiendo con la cabeza. 3 personas bajaron desde las copas de los árboles y aterrizaron a una cierta distancia del albino mirándolo con cautela y odio. Naruto Uzumaki Namikaze, quedas arrestado por traición y por atacar a un shinobi de Konoha. ¿Konoha? Silena. Qué nombre tan raro. Demeter. A mí me gusta. Hades. Claro que lo haría, cabeza de trigo. Demeter. ¿Qué dijiste de Gerado? Hades. Nada incestuosa. Demeter, Poseidón y Hera se sonrojaron. Zeus no, porque se la sudó sinceramente. El anciano no se alteró, simplemente se quedó mirando a los 3 con una mirada seria. Que yo sepa, las leyes de Konoha estipulan que no es delito defenderse de un shinobi si uno es inocente, y vosotros me habíais preparado claramente una emboscada. Ni siquiera lo niegues. Vuestras emociones os delatan. Declaró estrechando los ojos. Los 3 se estremecieron de miedo, esos ojos fríos irradiaban furia mortal. Aún así, estás arrestado por traición. Declaró. Naruto resopló con desprecio. ¿Por qué? ¿Por qué me negué a convertirme en un dispensador de esperma? Dije claramente que no estaba interesado ni en tener un harem ni en tener hijos. Aún más sabiendo lo que les haríais. Todas las mujeres en sala asintieron con la cabeza en aceptación. En cambio los hombres o la mayoría pensaba que tan tonto podría ser este tipo, en serio un harem, las posibilidades. Los 3 shinobi apretaron los dientes furiosos y levantaron sus brazos izquierdos. Parecían tener una especie de brazalete de metal en sus muñecas con una pequeña protuberancia circular en la parte exterior y un cañón en el extremo que parecía apuntar hacia el anciano. Katondan. Omura, bala de elemento fuego. Llama. Gritaron los 3. Desde el cañón una corriente de fuego naranja se dirigió directamente hacia el albino. Atenea. Al parecer todos poseen poderes elementales, pero ¿cómo? Naruto sin alterarse bajó ligeramente el bastón mientras las chispas de electricidad desaparecían y tomó una larga bocanada de aire. Cuando las llamas llegaron a pocos metros del anciano, este soltó todo el aire que había almacenado en sus pulmones directamente sobre las llamas. Una poderosa corriente de aire salió de los labios del albino golpeando las llamas y haciendo que retrocedieran rápidamente. El impulso fue tal que las llamas acabaron redirigidas hacia sus propietarios. El fuego golpeó a los 3 shinobi, comiéndose su carne mientras gritaban de dolor retorciéndose en el suelo intentando apagar el fuego. El olor era atroz y sus gritos sacados de una pesadilla, pero aún así, Naruto se quedó mirando a sus oponentes con la misma expresión seria y inmutable. Al final, dejaron de moverse mientras el fuego seguía quemando, signo de que los 3 habían muerto. Pero aún así, el anciano no cambió de cara, en su lugar se acercó a los 2 shinobi que había cortado por la mitad. Naruto se agachó ligeramente tendiendo su mano izquierda hacia uno de los 2 pares de piernas, y sacó un shuriken de la funda enganchada en la pierna derecha. El albino se quedó mirando el shuriken durante 5 segundos enteros antes de lanzarlo hacia los árboles a toda velocidad. 2 segundos después, se escuchó el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Todos los semidioses se preguntaban si habría tantas muertes en este libro. No habían pasado del capítulo 1 y habían 7 muertes. Naruto negó con la cabeza contrariado. Me quedé mirando el shuriken durante un buen rato y ni siquiera sospecho que había descubierto su posición. Es triste pensar que lo que antaño fue la fuerza militar más fuerte del continente se ha reducido a esto. Pensó decepcionado. Volvió a mirar el campo de batalla identificando todos los cuerpos. 7 cadáveres, la hierba y un árbol ligeramente quemados, una fisura en la tierra y sangre en el suelo. Dijo haciendo una lista de los daños. Después de estar seguro de que no se había olvidado nada, volvió a coger su bastón como era debido y se apoyó en él mientras cerraba los ojos. Durante unos momentos no pasó nada, hasta que de pronto, agua empezó a condensarse formando una larga corriente flotante de litros y litros de agua. Dicha corriente se dividió en 2, una bola de agua dirigiéndose hacia el bosque mientras la otra arrastró los cadáveres hacia su interior mientras iba retorciéndose por el suelo. Poseidón. También controla el agua. Perky. Bau controla el agua mejor que yo.
Después de atrapar los 6 cadáveres dentro de la bola de agua, la otra bola apareció arrastrando el 7 Toshinobi y se fusionó formando una única esfera flotante. Naruto levantó unos centímetros su bastón y lo golpeó contra el suelo, cosa que hizo que la fisura en el suelo se agrandara. Luego, la bola de agua entró dentro de la fisura arrastrando los 7 cadáveres dentro de ella. Hades. También mi dominio. ¿Cuántos poderes tiene? Gritaron casi todos en la sala. Cuando el proceso acabó, Naruto volvió a abrir los ojos, que habían vuelto a su azul original, y se agachó colocando una mano sobre el suelo. La fisura empezó a cerrarse poco a poco, mientras que la hierba volvía a crecer y la corteza del árbol quemada volvía a su estado original. Habiendo acabado, Naruto miró a su alrededor inspeccionando su trabajo. No hay cuerpos, ni signos de la batalla, la sangre ha sido limpiada y la naturaleza restaurada. Pensó antes de mirar de nuevo solo por si acaso. Asintió complacido. Bien, aquí no ha pasado nada. Se dijo antes de volver a dirigirse hacia el pueblo. Limpiando las pruebas para que las usen contra el inteligente Atenea mencionó. A pesar de que hizo como si la confrontación no hubiera ocurrido, varios sentimientos se arremolinaban en su interior. Decepción, desprecio y ira. Decepcionado, por el nivel de esos hombres. El sistema Shinobi se dividía en diferentes castas y uniformes. Genin. Ninja de clase baja, el más bajo de los rangos y los más débiles dentro del cuerpo Shinobi. No tenían un uniforme. Chunin. Ninja de clase media, los intermedios, los más típicos y el rango más prominente entre las fuerzas de Konoha. Llevaban una camiseta de manga larga negra y unos pantalones holgados del mismo color junto con un chaleco táctico de color verde claro. Jonin. Ninja de clase alta, los más fuertes, shinobis de élite reconocidos y temidos por sus enemigos. Llevaban el mismo uniforme que los Chunin salvo que sus chalecos tácticos eran verde oscuro. Anbu. Los Black Ops, especialistas en sigilo y misiones secretas, no tenían un lugar en la escala pero generalmente eran los mejores dentro de las fuerzas. Iban vestidos con máscaras de animales, camisetas apretadas sin mangas de color negro con pantalones holgados a juego. Anabet. Estos serían como la CIA. Okage. El líder de la aldea Shinobi y comandante militar. Los 7 eran Jonin, los supuestos ninjas de élite a los que todos debían temer. Sin embargo, Naruto sintió que ni siquiera merecían ser Chunin. Quizás sonara viejo, pero en su juventud, los Jonin eran mucho más poderosos que los que vio hoy. Wow, soltaron los semidioses con asombro y un poco de miedo. Si estos tipos sacaban fuego de los brazos, imagínense los de la época de este tipo. El nivel del cuerpo había bajado en picado desde que se había retirado, pero sobre todo desde que se había incorporado a las fuerzas, la tecnología. Hefesto. No culpes a la tecnología, es como la usas, no la tecnología en sí. Los Kote, ese era el nombre a esas pulseras de metal que le habían disparado fuego. Desde que permitieron a las fuerzas usar esos trastos hace más de 3 décadas, ya nadie se molestaba en aprender ninjutsu como se debía, apoyándose completamente en esas pulseras para hacer todo el trabajo. Lo mismo ocurría en las diferentes aldeas ninja. Ninjas. Gritaron Apollo, Hermes, Perky y Grover. Naruto ya no podía considerar a esos hombres shinobi, no eran más que idiotas paseándose con pulseras capaces de disparar rayos, fuego y agua. Ni siquiera podían ser considerados samuráis porque ya nadie usaba espadas tampoco. Desprecio, por el Judaime Okage, Koga Shimura y el consejo de la aldea. Una aldea shinobi no solo estaba compuesta por civiles que podían aspirar a entrar en las fuerzas armadas, también estaba compuesta por clanes shinobis. Grupos de personas que compartían lazos de sangre y poseían técnicas únicas o habilidades que no se podían replicar. Existían varios clanes dentro de Konoha. El Inuzuka. Un clan que trabajaba con ninken, perros ninja, y con rasgos caninos, famoso por su fuerza y técnicas de colaboración. El Agurame. Un clan que usaba insectos de diferentes formas permitiéndoles habitar sus cuerpos y formar colmenas dentro de ellos. Afrodita. ¡Qué asco!, con una mueca. Todos negaron la cabeza incluyendo a su hija. El Yuga. Un clan que poseía un rasgo genético único, un Kekkei Genkai o línea sanguínea, que les concedía un ojo capaz de ver a largas distancias y poseían un estilo único y mortal de taijutsu, técnica física. Ares se inclinó más seca de su asiento. Cualquier cosa que ayudara en una batalla sería bienvenido. El Yamanaka. Un clan que poseía técnicas únicas para confundir y controlar la mente, muy valorados en el pueblo por su aporte en el departamento de I+T, interrogación y tortura.
Atenea se impresiona que simples mortales tuvieran el poder de entrar en la mente humana y mucho menos controlarla. El Nara. Un clan que poseía una técnica especial para controlar las sombras y reconocidos como grandes estrategas, aunque también tenían fama de ser unos completos vagos. Zeus le mandó a su hermano mayor una sonrisa burlona que fue respondida con una mirada fulminante de parte de Hades. El Akimichi. Un clan que poseía una constitución especial que les permitía quemar rápidamente los nutrimientos del cuerpo para obtener energía y aumentar de tamaño. Eran personas muy pacíficas, a menos que comentaras sobre su tamaño, nunca los critiques por su peso, será lo último que hagas. Apolo. Como de Dioniso. Cállate, luciérnaga crecida. El Uchiha. Un clan parecido al Hyuga, poseían un Kekkei Genkai que les concedía el poder del Sharingan. Un ojo capaz de copiar casi cualquier técnica y crear ilusiones solo con la mirada. Stolz. Eso suena genial. Hermes. ¿Verdad? Declaró el dios de los mensajeros. Por último, pero no menos importante, el Uzumaki. Un clan casi extinto originario de Uzunokuni, país del remolino. El último superviviente conocido en la actualidad era el propio Naruto Uzumaki. Thalía. Así nunca tuvo hijos, parecía más una aclaración que una pregunta. Clarice. Así parece. Existía en el cuerpo de cada ser vivo en el mundo, una fuente de poder increíble llamada chakra. El chakra era la energía que les permitía a los shinobi realizar sus técnicas, la unión de la energía espiritual y la energía física. Atenea. Así es como tienen poderes, murmuró para luego seguir leyendo. Los Uzumaki eran conocidos por ese rasgo en especial, tenían cantidades insanas de chakra increíbles con propiedades especiales, cuerpos muy resistentes debido a su enorme vitalidad y eran un clan reconocido por sus increíbles habilidades en el arte de la espada y los sellos. Naruto hasta la fecha era reconocido con el Uzumaki más poderoso en haber nacido jamás. Pero al ser el último, significaba que su clan iba a morir por él, cosa que no les gustó ni al Hokage ni al consejo. Perky. ¿Por qué? Preguntó tontamente. Hades. Es obvio, Waterboy, si es una aldea militar y los clanes son importantes como son los que proporcionan sus soldados, un clan tan fuerte como el del anciano sería vital para la fuerza militar de la aldea, se burló el dios de la guerra. Durante años habían intentado convencer a Naruto que aceptara entrar en el programa de restauración de clanes, o PRG. Era una política en la cual, un hombre podía casarse o inseminar a múltiples mujeres de forma legal. Básicamente, tener un harem. Pero en caso de que fuera una mujer, debería dar a luz a un niño cada 10 meses, de la forma que fuera. Artemisa. ¿Qué? Esos hijos de puta. Hestia. Artemisa es el lenguaje. Artemisa. Pero tía. Artemisa no pudo terminar ante la dulce sonrisa que le mandaba Hestia, demasiado dulce para su gusto. Artemisa decidió guardar silencio. Naruto se negó durante años, a algunos les parecer tentador la idea de tener a múltiples mujeres rogando por sexo y plagándose a todas sus demandas depravadas. Naruto no era homosexual, tampoco asexuado y no tenía problemas ahí abajo incluso con su avanzada edad. Ventajas de tener una vitalidad insana, 153 años y aparentaba tener 60, era solo que no estaba interesado en el sexo. Afrodita. Tal desperdicio. Mira ese potencial. Atenea. Cállate, tonto, montón de espuma. Básicamente, porque no lo había probado nunca. La mirada de Afrodita se iluminó ante eso. Pero aún así, los bastardos seguían insistiendo y incluso el Hokage actual le había ordenado cumplir sus órdenes. Naruto simplemente le enseñó el dedo medio y se fue sin problemas, no había vuelto a una sola reunión del consejo a pesar de que seguía siendo el líder del clan Uzumaki. Hermes. El macho. Apolo. Mira el tamaño de esos huevos. Pero en eso los saltaron atrás de sus tronos por miedo a la mirada que les estaba enviando Artemisa. Desde entonces, Shimura había mandado a varios shinobi a arrestarlo, un movimiento totalmente ilegal y sin pruebas. Si bien era cierto que la posición de Hokage era el equivalente a un puesto como dictador militar, había ciertas leyes que no podía romper y seguía respondiendo al daimyo del país. Por ello, todas esas acciones habían ocurrido en las sombras, cuando Naruto estaba solo y sin nadie a la vista. El albino había perdido la cuenta de a cuántas personas había matado, aunque tampoco le importaba. En su mente, si esos idiotas querían morir de forma estúpida, que vinieran. Por último sintió ira. Ira porque Shimura lo estaba despreciando. ¿Realmente creía que 7 shinobis, 7 patéticos y débiles shinobi, serían capaces de capturarlo?
Naruto era conocido a escala internacional por múltiples motivos. Había liberado a países de sus tiranos convirtiéndose en un héroe nacional. Destruido organizaciones terroristas que amenazaban la seguridad y la paz. Pero había eventos en concreto que había sucedido hace más de un siglo y que había convertido a este hombre en una leyenda entre los mortales. Kaguya Otsutsuki. La Usagi no Megami. La diosa conejo. El Ame no Hitotsu no Kami. El primordial tuerto. La entidad divina que intentó destruir la raza humana hará más de un siglo encerrando a todos los humanos en un árbol y sumiéndolos en un sueño eterno. El monstruo que combatió cuando apenas tenía 17 años. La mujer que derrotó para salvar al mundo. ¿Qué? Fue el grito que pegaron todos al escuchar semejante blasfemia. Zeus. Eso es una estupidez. Poseidón. Eso no puede ser verdad. Atenea estaba pensando en todas las posibilidades de que esto fuera normal y Odas tenía el mismo resultado. No entendía. El combate que tuvo con ella junto a su mejor amigo seguía siendo contado hoy en día en los libros como la batalla titánica más increíble de la historia. La victoria que marcó su ascenso como el Rokudaime Hokage, sexta sombra del fuego, y por la que hoy en día seguía siendo reconocido como el Shinobi no Kami, dios de los shinobi. Los dioses bufaron por tal título. El hombre más fuerte del mundo. El hecho de que Shimura lo subestimara de semejante manera lo sacaba de quicio, aún más después de derrotar a todos los shinobi que había mandado a por él durante años. Estaba muy tentado de colarse sigilosamente en el pueblo, ir al despacho Hokage y torturar al niñato arrogante durante 3 horas delante de las narices de sus guardias sin que puedan hacer nada. Ares. Si sangre. Hera negó ante su hijo belicista preguntándose dónde se equivocaron ella y Zeus. Por desgracia, no podía hacer eso por muchas ganas que tuviera. Si mataba al Hokage, el pánico y la conmoción iban a seguir junto con un sinnúmero de problemas políticos que prefería evitar. De todas formas, una vez en el pueblo no iba a poder hacer nada, a la luz pública seguía siendo el hombre más respetado de todo el pueblo, incluido el Hokage actual. Si Shimura intentara atacarlo o arrestarlo públicamente, iba a desencadenar una revuelta peor aún, sus fuerzas iban a negarse a obedecer. Tal era la influencia que tenía Naruto en la gente, y él mismo anciano lo sabía. Atenea. A pesar de las generaciones que han pasado sigue siendo muy querido en su pueblo, dijo en voz alta. Sacando muchos asentimientos de la sala incluyendo a Zeus para sorpresa de casi todos pensando que se pondría loco porque los humanos le tuvieran más respeto a un mortal que a él o algo así. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando llegó a un camino de arena y a su izquierda se podían observar unos enormes muros, tan altos que era difícil ver la cima y una enorme así puerta de 20 metros de alto abierta de par en par. Parecía que había llegado a Konoha. El albino avanzó hacia el pueblo observando a diferentes shinobi montando guardia y observando a las diferentes personas que entraban a la aldea en busca de personas sospechosas. Cuando se percataron de su llegada, la cara seria de los hombres fue inmediatamente sustituida por una sonrisa de oreja a oreja. Rokudaime-sama. Naruto-sama, bienvenido. ¿Ha venido a hacer la compra? Naruto les dio una pequeña sonrisa. Así es, me he quedado sin suministros. Por favor, disfrute de su estancia. Dijo el Jonin a cargo cediéndole el paso al anciano. Generalmente haría falta pasar una inspección y un escrutinio de los guardias para poder entrar. Pero el hombre que tenían delante había gobernado el pueblo durante la época de sus abuelos y aún hoy en día se contaban historias sobre él. Si había algo de lo que estaban seguros era que este hombre jamás atentaría contra la seguridad de su pueblo. Eso sacó asentimientos ante el comportamiento. El hombre prácticamente había hecho de todo como héroe o shinobi deberían decir, aunque algunos a regañadientes como Ares. Los idiotas que fueran a por él, ya era otra historia. Toda la razón, dijo Ares deseando ver más sangre. Nota. Se me olvidó decir que todo lo están viendo en una pantalla que presenta imágenes conforme leen. El anciano asintió y entró en el pueblo sin problemas. Recorrió las calles de Konoha mientras observaba los diferentes rascacielos con una mirada contrariada. Cuando estaba al mando se había negado en rotundo a permitir la construcción de ese tipo de edificios, si bien prácticos y muy útiles para permitir a mucha gente habitarlos, no tenían ninguna ventaja desde un nivel defensivo. Si en algún momento los invadían, simplemente tendrían que atacar la base del edificio y echarlo abajo para aplastar a los de abajo o derribar otro edificio. Muy cierto, dijeron los dioses de la guerra al unísono, lo cual los hizo girarse y dar una cara de molestia. Por desgracia en el consejo ya no le escuchaban, lo tomaban por un viejo paranoico cuya época ya había pasado.
Quizá en parte fuera cierto, pero este viejo anciano podía ahora mismo imaginar más de 100 planes para invadir el pueblo con tan solo un batallón de 30 shinobi. No daba su opinión en vano, daba buenos consejos, si ellos querían escucharlo o ignorarlo, era cosa suya. La época de Naruto ya había pasado y no iba a involucrarse más. Naruto pasó una hora entera comprando lo que necesitaba y guardándolo en el interior de su pergamino. ¿Cómo era posible? Sellos. Un sello de almacenamiento para ser exactos, en el pergamino estaba dibujado una matriz capaz de almacenar cualquier cosa en una dimensión de bolsillo. Eran increíblemente útiles para guardar cosas o transportar grandes objetos. Era una pena que el Fuinjutsu, técnicas de sellos, fueran tan poco utilizadas y los Fuin Masters tan poco numerosos. Wow, eso suena como habilidad muy útil, comentó Quirón. Atenea. Si puede crear dimensiones de bolsillo, imagina que más se puede hacer, las posibilidades son infinitas. El Fuinjutsu era el arte shinobi más complicado de todos, pero los beneficios eran increíbles. Se decía que el único límite que existía en esta rama shinobi era el talento y la imaginación del que lo utilizaba. Una de las razones por las que el clan Uzumaki era tan temido y por la cual decidieron exterminarlos. Cuando el albino juzgó que tendría suficientes suministros para el mes, se dirigió hacia la entrada de la aldea de nuevo. Pero mientras caminaba vio de reojo una librería y se quedó plantado por unos momentos pensando si debería entrar. En su casa había un sinnúmero de libros y los había leído todos sin excepción, pero a pesar de ello siempre tenía la tentación de ampliar su biblioteca. Annabeth y Atenea asintieron con aprobación ante esto. Al final no pudo resistirse y decidió entrar para echar un vistazo. Al cruzar el umbral se dio cuenta que la tienda no era nada especial, pero aún así eso no lo desanimó. Siempre cabía la posibilidad de encontrar un tesoro en el lugar menos esperado. El anciano paseó entre las estanterías mirando las cubiertas de los libros de forma rápida. La mayoría los reconoció por el hecho de haberlos leído y los que no, fue porque dichos libros no le interesaban o ya tenía experiencia en el tema que involucraban. Siguiendo su recorrido, se paró entonces cuando detectó un título que le llamó la atención. Cogiendo el libro lo examinó con detenimiento. La metalurgia del bronce. Murmuró entre dientes mientras fruncía el ceño. El bronce nunca se había usado para forjar armas, el acero siendo el metal de preferencia. Naruto se preguntó quién había escrito este li. Supongo que nunca escucho del bronce celestial, dijo Charles. El anciano salió de sus pensamientos de golpe cuando sintió una intención maliciosa acercándose por su espalda. Era sutil, casi inexistente, pero reconoció enseguida quién era el propietario de dicha intención. ¿Puede sentir emociones?, se preguntaron varios en la sala. O más bien, propietaria. Una sonrisa se formó en la cara del chico y sin girarse habló en voz alta. Buen intento, mamá. Contuvo su risa cuando oyó un gruñido casi imperceptible antes de girarse para ver a su madre. La persona frente a él era una mujer de increíble belleza, con el pelo largo y óndulo negro, ojos grises tormentosos que podían intimidar al más curtido de los hombres. Llevaba una túnica de color gris que dejaba al descubierto sus brazos y sandalias debajo de la larga falda. Sexy, comenzó Apolo hasta que captó un detalle bastante importante sobre la mujer y lo cerrar la boca de inmediato. Pensé que esta vez lo lograría. Dijo frustrada. Naruto sonrió. La idea era buena, pero sigo sin entender por qué estás empeñada en pillarme por sorpresa. Mi capacidad empática me permite percibir a mis enemigos a cientos de metros de distancia. La mujer estrechó los ojos. Aún así me niego a rendirme. Dijo decidida. Hermes. ¿No es ella o sí? Naruto suspiró, conociendo a su madre, esta situación iba a durar hasta que estirara la pata. Lo más seguro es que ya estuviera tramando algo. Además, Atenea siempre tiene un plan. Fin del capítulo. Espero les guste. Se aceptan comentarios para mejor el fico. Si gustan señalar algo los revisaremos con gusto. Se despiden sus amigos sin un nombre para dar todavía.